Dada la función f de x, nos piden en el apartado A hallar el dominio y las asíntotas, en el B determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y en el C hallar los extremos relativos. Como podemos ver, la función f de x es una función racional y para estudiar el dominio de una función racional debemos ver qué valores de x me anulan el denominador. El dominio de una función son aquellos valores de x que me devuelven una y, pero si yo aquí le doy un valor de x, el cual hace que mi denominador se haga cero, lo que ocurrirá es que no me devolverá ningún valor de y, porque un número entre cero no existe. Para saber qué valor me anula el denominador, lo que vamos a hacer es coger nuestro denominador, 2x menos 2, e igualarlo a cero y resolver esta ecuación. Aislando la x, obtenemos x igual a 2 entre 2, lo cual es 1. Es decir, que esta función f de x no me dará problemas en el dominio, me devolverá siempre una y, siempre y cuando x no sea 1. Lo escribiremos de esta guisa. Dominio de f de x es igual a todos los valores reales, a excepción del 1. Seguidamente vamos a hacer las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se estudian mediante límites. Debemos hacer el límite de mi función f de x cuando x tiende a 1. Y lo estudiamos en x cuando tiende a 1, debido a que la asíntota vertical tenemos que estudiarlo en aquellos valores fuera del dominio de la función. Haciendo este límite obtendré e a la 1 entre 0. Y esto, el límite de un número entre 0, es una indeterminación que resulta ser infinito. Antes he dicho que un número entre 0 no existe, pero no es lo mismo una cuenta algo entre 0, si lo pones en la calculadora no te va a dar nada, te va a dar sintaxis error, y esto es el límite de algo entre 0. El límite de algo entre 0 es infinito, y eso es debido a que realmente esto no es un 0, sino que es algo infinitamente próximo al 0. En definitiva, es un valor muy pequeño, y cuando tú coges un número entre un número infinitamente pequeño, algo muy pequeño, el resultado es algo muy grande o infinitamente grande. Como esto nos da infinito, el límite cuando x tiende a un número es infinito, diremos que tenemos asíntota vertical en x igual a 1. Seguidamente, asíntotas horizontales. La asíntota horizontal se estudia también con límites y será el límite de f de x cuando x tiende a más infinito, pero también cuando tiende a menos infinito. Tomando mi función y sustituyendo la x por infinitos, obtendré e elevado a x, lo cual es infinito, dado que el número e es un valor superior a 1, luego en el numerador tengo infinito, y abajo tengo 2 por infinito, infinito, menos 2, infinito. Y tengo una indeterminación. Este tipo de indeterminaciones, por lo general, si el numerador y el denominador son polinomios, los hacemos comparando el grado de dichos polinomios. En este caso, en el numerador lo que tenemos no es un polinomio, sino una función exponencial. Nuestra variable está en el exponente. De manera que, para resolver esta indeterminación, recurriremos a la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital solamente es aplicable en aquellas indeterminaciones, en aquellos casos del tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito. Si quisiéramos aplicar esta regla del L'Hopital a otros casos, previamente tendríamos que transformar esa función en una función o en una indeterminación del tipo infinito entre infinito o 0 entre 0. Para aplicar L'Hopital, simplemente lo que vamos a hacer es derivar el numerador y derivar el denominador. La derivada de e a la x resulta ser ella misma, e a la x, mientras que la derivada de 2x menos 2 resulta ser 2. Así pues, el límite que estamos buscando de x cuando tiende a más infinito de f de x será igual al límite de x cuando tiende a infinito de la derivada de lo de arriba entre la derivada de lo de abajo. Cuidado, no confundir con una derivada de una función racional. No tenemos que aplicar la regla de la división de la derivada de una función racional. Es aquello de derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos. No, es derivar el numerador y derivar el denominador por separado. De manera que ahora esto nos da, aplicamos de nuevo el límite
Me queda infinito, e elevado a infinito es infinito, entre 2, lo cual me da infinito. Y por lo tanto, no tenemos asíntota horizontal en x cuando tiende a más infinito. Por otro lado, el límite de mi función cuando x tiende a menos infinito, lo que nos va a dar es e elevado a menos infinito entre 2 por menos infinito menos 2. En este caso, lo que obtenemos es que aquí arriba tenemos un número mayor que 1 elevado a menos infinito. Cuando tenemos una potencia negativa, por ejemplo, un número a elevado a menos b, esto es lo mismo que 1 partido de a elevado a b. Es decir, cambiando el signo de la potencia, invertimos la fracción. Aplicado en este caso, esto quedaría 1 partido de e elevado a infinito. Luego esto es 1 partido de infinito y si tú algo lo divides infinitamente, obtienes 0. Si un pastel lo dividimos en infinitos cachos, cada uno de esos cachos no vale nada. Así pues, aquí me quedará 0. Y por otro lado, abajo me queda 2 por menos infinito es menos 2 menos infinito. Y 0 entre menos infinito es igual a 0. Por lo tanto, hacia la izquierda, cuando x tiende a menos infinito, sí tenemos una asíntota horizontal, concretamente en el propio eje de abscisas, en el eje de x, en y igual a 0. Y finalmente, como resulta que sí tenemos una asíntota horizontal, no tenemos por qué, o no debemos, estudiar la asíntota oblicua, porque tener una asíntota horizontal quita el hecho de tener asíntota oblicua. Así pues, hemos terminado el apartado A. Continuamos con el B, determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función, pues debemos estudiar el signo de la derivada. Y eso es debido a que cuando la derivada es positiva, en aquellos puntos, en aquellos valores de x donde la derivada sea positiva, implica que mi función es creciente. Y si es negativa es que es decreciente. Y si es cero, es un posible punto crítico. ¿Cómo procedemos? Pues previamente, primero, debemos derivar nuestra función. Hacemos f' de x. En este caso sí que tenemos que aplicar la regla de la derivada de una función racional. Será la derivada de lo de arriba, del numerador, multiplicado por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. Y todo ello dividido entre lo de abajo al cuadrado. Esta de aquí es nuestra derivada. Como podemos ver, arriba tenemos dos términos. Aquí tenemos un término y aquí tenemos otro término, el cual tiene un factor en común. Por lo tanto, podemos sacar factor común. Va a quedar e a la x multiplicado por 2x menos 2 menos 2. Fíjate que si aplico ahora la distributiva, este por este y este por este, pues obtendría de nuevo esta expresión de aquí. Y lo de abajo lo vamos a dejar tal cual, no lo vamos a desarrollar. Fíjate que el paréntesis lo he tratado como si fuera un solo término. Es verdad que dentro del paréntesis tengo dos términos, pero para eso están los paréntesis, para agrupar términos y considerarlos todos ellos como un único término. Por lo que esto de aquí lo consideramos un solo término. Esto es un factor, una cosa que se multiplica con otra, lo consideramos todo ello un solo término. Para entendernos, un término son cosas que se suman y se restan y los factores o los productos son cosas que se multiplican. Una vez tenemos nuestra derivada, la vamos a igualar a cero. Os dije que no hacía falta desarrollar el denominador porque ahora al haberla igualado a cero, este denominador pasará multiplicando al otro lado y se anulará. Y esto ocurre debido a que una fracción, una función racional, va a ser cero únicamente en la medida en que el numerador sea cero. Habiendo simplificado el denominador, obtenemos e a la x multiplicado por todo esto. Seguidamente podemos ver que aquí tengo e a la x multiplicado por todo este paréntesis de aquí. Y tenemos que aplicar la lógica de que, bueno, pues una multiplicación va a ser cero en la medida en que o uno sea cero, o esto de aquí sea cero, o esto de aquí sea cero. ¿Qué sucede? Que este producto de aquí jamás se hará cero. Si yo cojo e elevado a x,
igual a 0, para aislar la x tendría que aplicar las propiedades de los logaritmos y haría, por ejemplo, logaritmo neperiano de e a la x igual a logaritmo neperiano de 0, para que así este exponente poder pasarlo multiplicando, pero me sucede esto de aquí, que el logaritmo neperiano de 0 no existe. Así pues, lo que implica es que esta ecuación nunca se puede dar. Esto quiere decir que esta ecuación de aquí únicamente se resolverá, únicamente toda esta expresión de aquí será 0 si el paréntesis es 0, porque esta expresión jamás puede ser 0. Así pues me queda 2x menos 2 menos 2. No sé por qué he arrastrado esto tanto rato, porque ese paréntesis era redundante. Esto lo podríamos haber puesto directamente 2x menos 4. Igual a 0, ahora sí aislamos la x, me queda x igual, el menos 4 pasa sumando y el 2 dividiendo, 4 entre 2, esto es 2. Así pues, esta función, la derivada de mi función, será 0 cuando x sea 2, porque en ese caso esta expresión de aquí será 0, se multiplicará con esta, que será e a la 2, será un número cualquiera, un número raro, pero multiplicado por 0 será 0 y 0 entre este valor de aquí, que me quedará 4 menos 2, 2 al cuadrado 4, pues 0 entre 4, pues 0. Este punto, este valor de la x, es aquel punto donde la recta tangente es horizontal, es decir, es un posible punto crítico. Una vez llegados aquí, lo que tenemos que hacer es llevarnos este punto que hemos encontrado a un estudio del crecimiento. Y aquí vamos a poner el 2. Pero nunca nos podemos olvidar de añadir también aquellos valores que están fuera de mi dominio, porque el crecimiento puede cambiar allá donde el dominio no esté. Y ahora debo darle un valor en cada uno de estos intervalos a la derivada de mi función para ver qué signo me arroja. F' de 0, por ejemplo, F' de 3 medios y F' de 3. Cada uno de estos valores nos lo llevamos a nuestra derivada, como estoy aquí indicando. Nuestra derivada es esta de aquí. Si yo le doy el valor 0, aquí me queda 1. Dentro del corchete me va a quedar 0 menos 2 menos 2, pues menos 4. Luego arriba me queda negativo. Y abajo, fíjate que cualquier valor que yo le ponga va a ser siempre positivo, porque tanto me da lo que surja, qué signo ocurra, qué signo resulte dentro del paréntesis, que luego se va a elevar al cuadrado y será positivo. Luego me queda negativo entre positivo, negativo. En el caso del 3 medios, aquí me queda positivo. 2 por 3 medios es 6 medios, o lo que es lo mismo, 3. 3 menos 2, 1, menos 2, menos 1. Luego arriba me queda negativo. Y finalmente algo positivo aquí, por lo que esto es negativo también. Y finalmente con el 3, aquí me queda positivo obviamente, aquí me queda 6 menos 2, eso es positivo, luego arriba positivo y abajo pues también positivo. Luego esto es mayor que 0. Y esto implica que mi función es creciente, es decreciente desde el menos infinito hasta el 1, decreciente también desde el 1 hasta el 2 y creciente desde el 2 hasta el infinito. Daremos esta solución en forma de intervalos. Aquí lo tenemos. Fíjate aquí una cosa importante y es que ni el 1 ni el 2 los he incluido, porque en estos puntos, en el 1 precisamente, no existe mi función, luego no puede ser creciente ni decreciente, y el 2 es un punto donde la recta tangente es horizontal, es decir, es precisamente el punto donde ni crece ni decrece, por lo que no deben ser incluidos en los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Finalmente, como podemos ver, si a la izquierda del 2 la función decrece y a la derecha del 2 la función crece y el 2 es el valor que me anula la derivada, esto implica que el 2 es un punto mínimo. Y con esta última explicación, pues ya hemos resuelto el apartado C de hallar los extremos relativos.